Interpretar de manera estricta el texto del acuerdo comercial TEMEC-USMCA sobre las reglas de origen, cesar las propuestas para extender las reglas de Buy American o comprar productos estadounidenses o de empresas estadounidenses, fueron dos de los pedidos de empresarios a gobiernos de México y de Estados Unidos, según el comunicado que sobre el encuentro del miércoles el CEO Dialogue emitió el US Chamber of Commerce, claro, durante la visita del presidente de México a Washington. El US Chamber of Commerce, el grupo empresarial privado más grande de Estados Unidos, destacó también su seria preocupación por el proceso de deterioro que vive el clima de inversiones en México. Pidió al gobierno de López Obrador cumplir sus compromisos para no favorecer a compañías del Estado, dijo, en favor, afectando al sector privado. También le pide al gobierno mexicano resolver los retrasos en permisos que se están otorgando en sectores como el de hidrocarburos. Esta es la versión en este comunicado de ese US Dialogue y que ha entregado en un comunicado el US Chamber of Commerce. Le reitero, representa a compañías estadounidenses con negocios en México o que buscan invertir en México. Es el mayor grupo empresarial privado en Estados Unidos. Este mismo comunicado no hace referencia ni confirma lo que mencionó en un tuit el canciller Marcelo Ebrard durante los días que estuvieron en Washington, y tampoco hace referencia a lo que dijo el presidente en relación con ese mismo tuit, que hay inversiones comprometidas de empresas estadounidenses en México por $40,000 millones de aquí al año 2024. Nosotros nos acercamos a la Cancillería para pedir más detalles de ese anuncio, de ese tuit que nuevamente el presidente confirma o aborda esta mañana, y la Cancillería no nos dio más detalles de este anuncio. Así que vamos a platicar con Valeria Moya, ella es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, primero para decirte, no encontramos ni qué empresas, ni en qué sectores, ni en qué estados, ni con qué efecto tendría $40,000 millones, una cantidad nada despreciable. Y este es un anuncio, según el canciller, pues que trae el presidente de Estados Unidos. ¿Ustedes tienen alguna medición métrica en relación con estas inversiones? Por supuesto que no, Gaby. A mí la verdad es que la sorpresa fue la misma que tú. Ahora, debo decir que no debería de ser demasiada sorpresa, y ahora voy a eso. Por un lado, no tenemos idea de cuáles son estas inversiones a las que hizo referencia el canciller mexicano, no tenemos idea del comunicado, o sea, no sabemos a qué se refiere, no sabemos en qué sectores, no sabemos si es en energía, en automotriz. La verdad es que no sabemos nada. Lo único que sabemos es ese tuit del canciller mexicano. Pero si nos ponemos a ver los números que se presentan justo en ese pequeño tuit, habla el canciller Marcelo Ebrard que entrarán a México $40,000 millones en los siguientes 3 años, en lo que queda del sexenio del presidente López Obrador. Gaby, si hacemos eso, lo hacemos promedio por mes, pues más o menos entrarían $1,300 millones al mes a México, que debo decirte que es lo usual, es lo habitual. Por ejemplo, en los 3 años que lleva ya el gobierno del presidente López Obrador, han entrado $1,200 millones en promedio mensuales. Entonces, que entraran $1,300 millones tampoco sería una noticia demasiado alentadora. Es algo que normalmente sucedería por la dinámica propia de la inversión. Entonces, por un lado, no tenemos detalles de esa inversión, como señaló el canciller, pero tampoco sería nada fuera de lo normal. Los números, sí, cuando hablamos de miles de millones de dólares, pues por supuesto que nos sorprenden, pero bueno, hay que pensar que es nuestro principal socio comercial y que estas cifras de inversión, pues no solo serían novedosas, sino que son las usuales. Bueno, y te cuento que nuestras fuentes en el lado estadounidense nos dijeron, pues el presidente llevó la cifra, o la llevó, perdón, pero nosotros tampoco tenemos detalles. Dicho lo cual, Valeria, me haces pensar en el potencial de inversiones que no están llegando en todo este contexto del que siempre hablamos, que es el nearshoring, esta reubicación de empresas en países como México, cercanos a Estados Unidos, para proveerle, y en ese sentido sí me gustaría hablar del potencial que existe y que quizá no estamos concretando.
Mira, yo creo que tocas un tema clave y ese es el hubiera, ¿no? Y ese hubiera, lo dramático del hubiera es que no lo podemos medir, pero claramente si estuviéramos aprovechando el potencial que tiene México para este fenómeno de nearshoring, que es pues traer las cadenas productivas más cerca de Estados Unidos o de incluso este nuevo fenómeno que en Estados Unidos llaman friendshoring o que en algunos casos se llama allyshoring, donde no es solo la cercanía, sino estar lidiando o trabajando con países que consideras aliados o amigos. Eso, México tiene una oportunidad de oro y las oportunidades, Gaby, pues llegan de repente, pero también se van porque alguien las tiene que tomar rápido. Eso es lo que es muy lamentable, la oportunidad que no está tomando México en lo que debería de ser un momento histórico. Porque sí, lo que mencionó el canciller Ebrard serían 1.300 millones de dólares más o menos en promedio mensual, pero hemos estado recibiendo 1.200 millones de dólares en promedio mensual. O sea, no estamos hablando de cifras descomunales. Incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto se estaban recibiendo 1.184 millones en promedio mensuales de inversión extranjera por parte de Estados Unidos. Entonces no estamos hablando de cifras fuera de lo normal y ahí sí nos hace pensar cuánto podríamos estar recibiendo si aprovecháramos esta oportunidad a través de mantener el Estado de Derecho, respetar los contratos, garantizar energía eléctrica a precios competitivos y de fuentes renovables y, por supuesto, aprovechando todavía más el Tratado de Libre Comercio. Que seamos más ambiciosos en explorar el potencial es lo que Valeria Moy nos está subrayando. Valeria, para cerrar entonces, hay que recordar que hemos hablado en este espacio contigo de inversión de capa caída justamente por este cambio de reglas, por la falta de certeza o certidumbre. El US Chamber of Commerce lo incluye en su comunicado. Háblame de esa trayectoria que ha llevado la inversión para cerrar. Mira, normalmente con la inversión, lo que solemos ver en México es una tendencia creciente, no tan rápida como a mí me gustaría verla, pero sí una tendencia creciente. A raíz del tercer trimestre, del cuarto trimestre de 2018, vemos un freno en la inversión, empezó a caer la inversión mes tras mes tras mes, de repente hay una subida por ahí en un enero, pero vuelve a caer y luego, claro, llega COVID y ahí se ve una caída brutal. Y entonces las cifras de inversión, pues cuando las volteamos a ver, uno de los pretextos que se utilizan fue el COVID, pero en realidad lo que vemos es que empezó a descender antes del COVID, justo durante 2019, que no había COVID ni había ninguna crisis de ningún tipo. La recuperación post-COVID, Gaby, pues todavía no se da. Sí, por supuesto que se ha recuperado respecto a lo que cayó justo en 2020, en el año de la pandemia, pero no estamos ni de cerca donde estábamos antes. Vemos meses en los que sube, meses que bajan, o sea, no vemos una tendencia de recuperación clara en la inversión. Y mi hipótesis ahí es que es claramente la falta de confianza, la falta de certidumbre, sobre todo en las reglas del juego que se están aplicando en México. Bueno, pues nos deben, para ser precisos, los detalles de estos 40,000 millones de dólares, pero como tú dices, pues es lo normal, es lo que se recibiría y habría que ver en dónde está ese potencial que no estamos realizando. Gracias, Valeria, un gusto saludarte como siempre. Al contrario, Gaby, el gusto es mío.